Para este momento la fecha es 27 de octubre. Vamos a escribir 27 del 10 del 2017. Presiono Enter y esa es una fecha válida, por lo tanto la permitió. En cambio, si yo modifico esta fecha y le pongo la fecha del día anterior, que sería 26 de octubre, presiono Enter, me va a decir de que la fecha ingresada es una fecha no permitida, porque estoy queriendo matricular a un estudiante con una fecha del día de ayer. Entonces, pero ¿por qué es importante tener en cuenta que la rigidez de la regla la determina el símbolo o el estilo que hayamos definido del mensaje de error? Esto es bien importante porque, por ejemplo, este estudiante posiblemente tuvo algún problema con algunos documentos y sí se matriculó el día de ayer, pero le quedó pendiente el registro de la matriculación porque, por ejemplo, no hubo energía y le generaron la matriculación de manera manual. Entonces, a la hora de ingresar al sistema, esto debería ser válido. Por lo tanto, si yo le doy clic en aceptar, me va a permitir guardar esta fecha, aunque no cumpla la regla de validación. En cambio, si yo lo quisiera hacer bastante estricto, no tendría que permitir esa fecha. Ahora, voy a ingresar la fecha del día de hoy hasta ese momento. La fecha no hay ningún problema. ¿Qué sucede si yo ingreso una fecha futura? Por ejemplo, 1 del 11 del 2017. 1 de noviembre. Presiono Enter y efectivamente la fecha la aceptó. ¿Por qué la aceptó? Porque la validación que pusimos es que la fecha que se ingresa en la celda debe ser mayor o igual que la fecha que me retorna en la función hoy, que es la que me devuelve la fecha del día de hoy. Vaya, otra cosa bien interesante, ¿qué pasa si yo no quiero ingresar la fecha de hoy, sino que solo fechas futuras, a partir del día siguiente? Entonces tendría que cambiar este criterio de mayor o igual que a mayor que. Ese es un ejemplo. Bien, lo voy a dejar así como está y vamos a pasar al siguiente ejemplo de lo que es validaciones. El siguiente ejemplo de validaciones que tenemos acá es el de horario de entrada. Por ejemplo, yo quiero definir en este momento que el estudiante tiene un horario de entrada al centro educativo de 8 de la mañana hasta, digamos, las 3 de la tarde. Si yo me voy acá a validación de datos, defino acá que voy a hacer una validación de hora y en este caso le voy a poner entre y le voy a poner la hora inicial en el siguiente formato. Hay dos formas de hacerlo. La primera es escribir en formato de 24 horas y en formato de 12 horas. Si yo lo escribo en formato de 12 horas sería así. Digamos que el estudiante tiene una hora de ingreso de las 8:00 espacio AM hasta las 3:00 espacio PM. Eso es con el formato en este caso de 12 horas. Si yo lo hago con el formato de 24 horas, bastaría con poner 8 y acá tendría que poner en lugar de 3, pondría 15:00, lo cual corresponde a las 3 de la tarde en el formato de 24 horas. A mí me parece más adecuado trabajarlo de la otra manera, así que lo voy a dejar como estaba, que sería a las 3:00 pm, de 8 am a 3 pm. Bien, ahora configuramos el mensaje de entrada, que sería información, y este mensaje sería ingrese el horario de ingreso al centro educativo. Escribo un punto y ahora el mensaje de error. En este caso sí lo voy a configurar como detener. El título sería error. Claro, aquí yo estoy poniendo este título, pero no quiere decir de que siempre van a poner error o aquí siempre van a poner información. Ustedes pueden escribir un título para la ventana de la manera que ustedes consideren más adecuado. Por ejemplo, sistema de información del sistema o advertencia o por ejemplo el nombre de lo que es la aplicación. En este caso el mensaje de error sería no ha seleccionado
seleccionado, perdón, no ha escrito, porque esto se digita, ¿verdad? No ha escrito un horario válido. El horario debe estar entre las 8 2.00 AM y las 3 2.00 PM. Y ya tengo mi validación completa. Le doy a aceptar y listo. Vamos a probarla. Vamos a escribir las 5 2.00. Es un horario no válido. Las 5 de la mañana es un horario no válido, entonces no me permite ingresarlo. Voy a probar las 6. En este caso tampoco me lo permite. Reintento. Voy a probar las 8:30 AM o sin el AM para que vean cómo funciona. Y si me lo permitió. Ahora voy a ingresar 9:30 AM. También me lo permitió porque es un horario válido. Ahora voy a ponerle las 3:30 PM. Enter. Ya no me lo permite porque ya no está en el rango de 8 a 3. Y así sucesivamente. Entonces la regla de validación está funcionando correctamente. Voy a poner las 2 de la tarde. En este caso, como no le puse el AM ni el PM, aquí estamos dándonos cuenta de un detalle. Que estos son las 2 AM según el formato de 24 horas. Como no le puse PM, no lo está tomando como las 2 de la tarde, sino que las 2 de la madrugada. Entonces eso tienen que tomarlo en cuenta también. Le pongo 2.00 PM. Presiono Enter y me escribió aquí las 14 horas. Este formato que me aparece acá tiene que ver con el formato que le haya puesto a la celda en lo que es Microsoft Excel, ¿verdad? Aquí le puedo poner formato de hora y le puedo poner de 24 horas o de 12 horas, el que yo defina. Vaya, pero eso no afecta a lo que es el ingreso de los datos. Aquí le pongo las 4:00 PM y funciona. En este caso ya me pasé, ¿verdad? Eran las 3, las 2:30 PM y acepta la hora. Bien, ahora vamos a continuar con el siguiente tipo de validación. En este caso sería la validación para el carnet. Para los nombres no es necesaria validación porque los nombres son tipos alfanuméricos y tienen longitud variable, así que no hay mucho que validar acá. Pero para este caso del carnet sí vamos a validar lo siguiente. Todos los carnets de ejemplo que vamos a utilizar acá van a tener el siguiente formato. Por ejemplo, CC 17001. Este carnet está compuesto, como es el carnet de la universidad, por ejemplo, en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caracteres. En este caso la validación de celdas acá en Excel es un poco limitada, ya que no nos permite validar que estas solo sean letras y estos sean números, pero sí nos permite validar que se ingresen 7 caracteres. Vaya, entonces si quisiéramos hacer una validación más avanzada, ya la vamos a ver con otro ejemplo, pero por el momento vamos a validar 7 caracteres para el carnet, que es el error más común, que la persona cuando digita rápido se come un número, por así decirlo, ¿verdad? Como decimos nosotros en nuestro diario vivir. Bien, entonces la validación que vamos a aplicar sería la de longitud de texto. Le doy acá en longitud de texto y vemos que los criterios son los mismos. Puedo mostrar de que la persona ingrese acá un carnet de entre 3 caracteres y 10. O sea, puede definir un límite o que no sea menor, que sea mayor o igual que cierta cantidad de letras, de números y letras. O sea, que sea mayor que 10, por ejemplo. Así me va a permitir, no me va a permitir textos cortos, sino que sea de 10 para arriba. De 10 caracteres. Pero en este caso, si yo quiero validar que sea igual a cierta cantidad de dígitos, le pongo que es igual a y le pongo 7. Eso significa que me va a permitir 7 caracteres en la celda. Vaya, ahora le doy mensaje de entrada y escribo acá el mensajito. En este caso, información como título.
Y el mensaje de entrada sería: ingrese el carnet del estudiante. Y el mensaje de error, en este caso es muy importante el carnet, así que le voy a dejar el de detener para que no me permita otra longitud de caracteres. Y le pongo error como título, y el mensaje de error sería el siguiente: el carnet ingresado no tiene 7 caracteres. Vaya, le doy aquí en aceptar y vamos a probarlo. Voy a ingresar un carnet válido CC17001 que posee los 7 caracteres que definen la regla. Le doy enter y me permitió ingresar el dato en la celda sin ningún problema. Ahora voy a cometer un error que podría ser bastante común cuando estamos digitando rápido, que me hace falta un número. Ya no me lo permite, dice que el carnet de ingresado no tiene 7 caracteres. Me doy cuenta del error y pues lo corrijo. Y ahí funciona. Ahora, ¿qué pasa si me paso también? CCC, por escribirlo rápido, 17001. Presiono enter y este código tiene 8 caracteres, por lo tanto no lo permite tampoco. Ahora le doy reintentar y voy a escribir uno válido. CC 17001. Presiono enter y efectivamente el dato me lo tomó como válido. Esos son los tipos de validaciones básicos que existen en lo que es la ventana de validación de datos, en la pestaña datos, ¿verdad? Pero existe también la otra opción que tenemos acá. Voy a demostrarlo aquí para que lo vean, la cual dice personalizada. Vamos a ver cómo funciona la opción personalizada. Voy a darle cancelar y pasamos al siguiente ejercicio. En este caso, la personalizada la vamos a trabajar con esta tabla, para que vean de que la validación no solo se aplica a una celda, sino que se puede aplicar a varias celdas al mismo tiempo. Tomaré este rango de celdas de A2 hasta A18 y le voy a dar acá en validación de datos. En este caso, le voy a dar que sí. Vamos a darle que sí. Lo que pasa es que en este rango de celda ya tenía una pequeña regla de validación aplicada solo a una celda y por eso me aparece el mensaje de acá. No le vamos a tomar importancia. Vamos a darle que no. Y vamos a hacer cuenta y caso que no hay ninguna regla de validación aplicada en esas celdas. Bien. Por cierto, cuando no hay una regla, le voy a dar a aceptar para que lo vean. Cuando no hay ninguna regla aplicada de validación a una celda, siempre me va a aparecer acá de que el criterio de validación es cualquier valor. Y otra cosa importante, si quieren borrar una validación de una celda o de un conjunto de celdas, agarran esas celdas, le dan validación de datos y le dan clic al botón borrar todos. Con eso se borrarán las reglas de validación que estén aplicadas en esa celda. Bien. Ahora le doy cualquier criterio de validación, me paso a personalizada y voy a hacer la siguiente validación. Vaya, lo que me interesa validar en este ejercicio es que el carnet que se ingrese acá de los diferentes estudiantes no se repita. Entonces voy a hacer una validación con una fórmula que ustedes ya conocen por las funciones estadísticas, la cual es la función contar.si. Voy a hacer un conteo acá. Contar.si y ya les voy a explicar qué significa. Voy a contar en este rango de celdas con referencia fija. Voy a presionar F4 para que le cambie la referencia fija y que no me cambie la referencia. Y voy a poner el otro criterio de contar.si. El siguiente criterio es, en este caso, por si se han perdido un poquito, la función contar.si trabaja con un rango de celdas y cuenta solamente a las celdas que cumplen con el criterio que yo escriba en esta parte, después del punto y coma. En este caso, el criterio que voy a poner es que la celda que está validándose la va a comparar con cada una de estas celdas. O sea, cada una de las celdas las va a comparar con las anteriores, con las demás celdas para verificar si el dato es igual o no. Entonces aquí me va a hacer un conteo. Vaya, la lógica de esto es el siguiente. Si yo hago conteo y aquí cuento el carnet de esta persona y aquí abajo en otra celda está el mismo carnet, el conteo va a decir que el resultado es 2. Pero si el carnet solo existe una vez, va a decir 1.
Y si el carnet existe, en este caso, si no ha sido ingresado, va a decir 0, por así decirlo. Pero si el carnet ha sido ingresado más de una vez, digamos 3 veces, la función contar.sim me va a retornar el número 3. Entonces, yo lo que quiero hacer en este momento es comparar con igual a 1. Estoy comparando el resultado de lo que es el conteo con 1 para que me averigüe si ese carnet ya existe en lo que es la tabla. Si ya existe, entonces la validación va a dar verdadero y por lo tanto la regla va a aplicar el criterio del mensaje del error y no me va a permitir ingresar ese carnet porque me va a decir de que ya existe. Entonces aquí estoy comparando con 1 para averiguar si el carnet ya existe. Bien, cuando la fórmula se va recorriendo hacia abajo, a la hora de que yo ingreso datos, ella sola va cambiando la referencia del criterio, que sería, en este caso, este A2 es como que haya puesto igual a 2 para que lo compare. Entonces, como la referencia es relativa, en lugar de comparar, no solo compara a 2, sino que compara a 3, a 4, a 5, con cada una de las celdas para averiguar si alguna de ellas se repite. Eso es lo que hace. Ahora el mensaje de entrada. Vamos a escribir el título que sería información. Información. En este caso, digite el carnet del estudiante. Y el mensaje de error, que es el que más me interesa en este momento, error, me va a decir lo siguiente. El carnet ingresado ya existe. Existe. Vaya, entonces reviso mi regla y mi fórmula y verifico si todo está bien. El rango de datos de A2 hasta A18, que es lo que quiero validar. Y el criterio de validación es compararlo con la celda A2 y luego con la A3, A4, porque la referencia va a ir cambiando, porque es relativa. Y todo ese resultado me va a retornar cuántas veces se repite el carnet. Si se repite igual a una vez, la regla de validación va a detectar que ese carnet ya está ingresado y pues ya no va a permitir ingresarlo de nuevo. Ahora le doy acá en aceptar. Y vamos a probarlo. El mensaje aparece un poquito en un lugar inadecuado. Lo voy a poner más acá. Ahora voy a escribir un carnet de ejemplo. CC17001. Vaya, perfecto, lo permitió. CC17002. Lo permitió. Ahora voy a escribir otra carnet. CC17005. No hay ningún problema. Ahora CC17001. Si se dan cuenta, ya estaba ingresado en la lista, presionó Enter y me detectó que este carnet ya existía. Por lo tanto, no me permite ingresarlo, tengo que cambiar el carnet. El carnet de ingresado ya existe, dice el mensaje del error. Entonces le doy aquí en reintentar y pues ya me permite modificar el carnet. Entonces vengo yo e ingreso el carnet CC17005, presiono Enter y también lo detectó que ya existe. Entonces no me va a permitir ingresar un carnet de una persona que ya estaba ingresada en lo que es mi hoja de cálculo. Ahora sí voy a ingresar un carnet válido. En este caso, miren, por ejemplo acá GG17001 también es un carnet válido. Entonces la fórmula está aplicándose cuando detecta que encuentra un carnet repetido. Bueno, con esto concluimos el tema de validaciones. Espero que el tema que tratamos el día de hoy en los diferentes ejercicios haya sido muy útil para ustedes y los esperamos en la siguiente ocasión. Muchas gracias.